días con cada uno de nuestros estudiantes de este curso de la Gnosis que tenemos aquí en YouTube a través de este canal, Gnosis Videos Canal. Le damos la más cordial bienvenida a esta emisión, a esta serie de clases que venimos desarrollando ya desde hace algún tiempo. El propósito es poder desarrollar las 23 conferencias de este pensum de estudios gnósticos de la ciencia y la cultura gnóstica. Mi nombre es Osvaldo Jimeno, como es sabido por la mayoría de ustedes. Si no, pues nos presentamos formalmente a través de esta clase. A todas las personas que se interesan por el conocimiento, por la sabiduría, debemos decir que la invitación, más que a este tipo de conferencias que son muy cortas, pragmáticas, sintéticas, es para asistir a los cursos presenciales que imparte la ciencia y la cultura gnóstica a nivel internacional. Aquí abajo en los comentarios, en la información del video, están las páginas de nuestra institución, como por ejemplo lumendelumine.org o gnóstico.gimdo.com, que son páginas que nos van a proveer de información acerca de centros gnósticos, algunas descargas de libros, material en diapositivas, algunos audios, etcétera, para que ustedes complementen pues también estas informaciones y las clases que vamos desarrollando. En el día de hoy entonces vamos a ver la clase número 9. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver la diapositiva correspondiente. Analizando inicialmente esa frase que aparece en nuestras pantallas del venerable maestro Samael Aun Weor, pues encontramos que es una frase muy cierta. La masa es tan solo la extensión del individuo. Lo que internamente llevamos se refleja afuera. En vano un padre de familia podría decir o pronunciarse en contra del gobernador, del alcalde, del presidente de la república en cuanto a la tiranía que muchas veces puede ejercer alguien en la política, en algunos casos, por supuesto, no en todos, pero si en su casa lleva la misma tiranía, si esa persona que critica afuera tiene odio, pero uno en su corazón guarda odio o rencor o resentimiento, pues definitivamente no tiene uno la solvencia moral para decir absolutamente nada. En todo caso, nunca es bueno criticar. Entonces, de esta forma vemos de que no podemos exigir o pretender vivir en un mundo ideal si nuestro propio mundo interior no cambia. Bueno, acá hay una interrogante que nos dice qué es el ser. Debemos decir que eso que es el ser como tal, objetivamente, conscientemente, es Dios en la persona. Como hemos venido viendo a través de estas 9 conferencias, ya con esta, y otras conferencias públicas, eso que es Dios no tenemos que verlo como un ser que está por allá en el centro del universo, por allá en el medio de la galaxia, un ser barbado, de túnica blanca, cabellos canos y blancos, de pronto dictaminando leyes, como algunos piensan en este tipo de denominaciones religiosas. Esto es una idea errónea de Dios, porque en primer lugar, pues Dios no es una persona, Dios es una fuerza. Y Dios es omnipresente porque está desdoblado en muchas partes, y una de esas partes principalmente es nuestro Dios interno, como el Dios interno de cada persona, de cada animal, de cada planta, aunque parezca increíble esto que estamos mencionando, pero todo tiene dentro de sí esa sustancia de Dios. Entonces, el nivel del ser en una persona es el nivel de Dios, de su Dios interno, en esa misma persona. Podemos decir que el ser es aquello que muy pocas veces se conoce, porque
podemos decir que se ha estudiado la religión de una forma pues muy teórica. Para ser verdaderamente religioso hay que indagar, hay que investigar, hay que desarrollar en nosotros mismos esos métodos como por ejemplo la meditación y el desarrollo de las facultades extrasensoriales para poder percibiendo verdaderamente la realidad de Dios. Porque Él solamente es perceptible como alma, como espíritu, a través de estas facultades del alma. Y eso nos lo enseña, por ejemplo, la ciencia de la cultura gnóstica, una cantidad de herramientas para poder ir comprobando qué es el ser en realidad. Justamente el nivel del ser es el nivel de Dios en nosotros. Pero, ¿cómo podremos entender esto de una forma más objetiva, más lógica? Dios es una fuerza, ya lo hemos dicho. Y esa fuerza de nuestro Dios interno, de nuestro ser interno, nuestro íntimo particular, como le llaman algunas religiones, ese íntimo, ese ser, se expresa es a través del nivel de conciencia que cada uno de nosotros tengamos. A nivel de esa conciencia, de esa esencia de la cual tanto hemos venido hablando, existen muchas virtudes que estamos seguros tenemos allí en nuestro interior, de pronto una forma latente, con posibilidades de desarrollo, otras desarrolladas, pero podemos decir que el nivel del ser viene a ser esa distancia psicológica o interna que separa a una persona de su propio ser, de su propio Dios. Y eso que determina la distancia que existe entre Dios y la persona, su propio Dios, justamente es en base a su condición interior, a su condición psicológica, a su condición emocional y a su condición de circunstancias de vida. Entonces, el nivel del ser es el nivel en que Dios se puede expresar a través de una persona, a través de esas virtudes como por ejemplo el respeto, la honestidad, la lealtad, el amor, todo aquello que se conoce como virtudes y dones del alma, la laboriosidad, etcétera. Todo este tipo de virtudes, de poderes, de conocimientos trascendentales, pero sobre todo esos aspectos que tienen que ver con el bien propio y el bien común, que en algún momento dado se nos expresan, nos están indicando la forma y el nivel, la proporción en que Dios, nuestro Dios interno, se está expresando a través de cada uno de nosotros. Entonces, por una contraparte, pues tenemos y hemos venido estudiando al agregado psicológico o al ego. El ego en sí, entonces, es lo opuesto al ser. El maestro Samael, gracias a quien se fundaron las instituciones gnósticas, nos dice de que el ser y el ego son como el agua y el aceite. Nunca se pueden mezclar. Y eso es así. Y estos dos aspectos, estas dos fuerzas, se hallan dentro de todos y cada uno de nosotros, en mayor o menor proporción. Entonces, esas virtudes del alma no se pueden expresar hasta tanto los agregados psicológicos o el ego, que son su opuesto, no empiecen a pasar por un proceso de muerte psicológica. Y esa persona a pasar también por un proceso de despertar de la conciencia, para poder expresar esas virtudes o ese porcentaje, así sea mínimo un 3, un 4, un 5, un 10% de conciencia que tenga libre pero activo. Entonces, de esa forma se va incrementando el nivel del ser. Pero pues esto es algo que vamos a ir viendo en lo sucesivo. Podemos decir que lo que determina el nivel del ser en una persona es la proporción en que Dios se exprese a través de ella. Y obviamente esto está condicionado en este momento por los agregados psicológicos o ego, a saber como por ejemplo pereza, orgullo, codicia, lujuria, gula, envidia, etcétera, 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 que cargamos de una u otra forma en nuestro interior. Sí, justamente en esto que aparece acá, que existen distintos niveles del ser. Entonces tenemos que, vamos a imaginar una escalera maravillosa, tal como aparece ahí en pantalla.
Cada quien tiene su propia escalera, porque cada quien tiene su propio ser y una distancia psicológica o interna entre sí mismo y Dios, su ser interno. Entonces, en los escalones más bajos o en el escalón que nos encontramos en este momento del nivel del ser, en esta escalera maravillosa, tenemos que existe un tipo de comportamiento. Nuestro comportamiento y nuestra forma de ser en este momento, nuestras circunstancias de vida externa me refiero, en este momento, son las que determinan nuestro nivel del ser. Podemos decir que en ese primer escalón nosotros tenemos para poder avanzar en este camino de los niveles del ser hasta llegar al mismo ser en vida, no después de muerto, porque muchas veces se nos enseña que es que después de muerto es que nos vamos para la eternidad, pero está refiriendo esta frase a que es después de muerto psicológicamente o después de haber hecho un cambio interior, es que gozamos de un estado de conciencia que es de eternidad, o sea, un estado superior de conciencia que nos permite haber llegado a un escalón muy elevado que se llama la autorrealización íntima del ser, o lo que es la encarnación del ser de todas esas facultades espirituales del alma en una persona. Pero inicialmente nuestro comportamiento determina nuestro nivel del ser. Estamos en un nivel, podríamos decir, generalmente muy bajo. Puede ser que tengamos vicios, ciertos defectos, ciertos yoes, ciertas manías. Inicialmente nosotros en la gnosis empezamos a trabajar lo que son los vicios y malas costumbres. No con esto queremos decir que no tenemos los agregados psicológicos, pero una persona empieza a trabajar, por ejemplo, el vicio del cigarrillo, el vicio del alcohol, la manía o la mala costumbre de decir mentiras, etcétera. Una serie de manías, de vicios, de malos hábitos que no nos benefician. Esa persona, para poder elevar su nivel del ser, tiene que darse cuenta del nivel del ser en que este momento se encuentra. Entonces puede ser que tenga estos vicios que acabamos de mencionar. El solo hecho de darse cuenta del nivel del ser en el que está, ya lo pone en otro nivel del ser, porque anteriormente ni siquiera se daba cuenta de ese nivel del ser en el que se encontraba. Cuando esa persona ha pasado a un nivel del ser más elevado, entonces ya tiene que empezar a ir cambiando su forma de pensar, de sentir y de actuar frente a estos mismos defectos. Y obviamente en ese proceso pues nos va ayudando mucho un autoconocimiento, una serie de herramientas que tenemos que implementar, como la autoobservación, la observación, el recuerdo de sí primeramente, la meditación, para poder ir empezando a hacer este tipo de modificaciones internas que se van a reflejar en nuestro interior. Pero queremos mencionar que en un primer paso, inicialmente se genera una forma de sentir diferente ante la vida, y esto hace que repercuta nuestra forma de actuar, por supuesto nuestra forma de pensar. Pero queremos enfatizar ese cambio en la forma de actuar. ¿En qué sentido? En que si tan solo cambiamos nuestra forma de actuar y dejamos de manifestar ese vicio, ese yo, esa mala costumbre, ese mal hábito, inmediatamente pasamos a un nivel del ser superior, porque ya no estamos actuando como nuestros propios defectos psicológicos quieren. Y puede ser que continuemos con una forma de pensar y de sentir frente a ese mismo yo, por ejemplo, el yo alcohólico o el yo fumador, o cualquier mal hábito. Pero ya se habrá generado un cambio en el sentido de que si no ejercemos o no manifestamos este yo o esta mala costumbre, ya empiezan a cambiar nuestras circunstancias de vida. Porque ¿qué es lo que determina el nivel del ser? Hemos dicho, nuestras propias circunstancias de vida. Entonces, en ese aspecto de cambiar nuestra forma de actuar, se genera un ascenso en el nivel del ser. Ahí ya tenemos que empezar a cambiar más profundamente nuestra forma de pensar, ya no solo conformarnos con decir yo no fumo, yo no tomo, yo no digo mentiras. No, sencillamente el hecho de no dejarlo actuar, sí,
pero empezar a reflexionar en meditación, en análisis y reflexión, el por qué no debo hacerlo. Si voy llegando a la comprensión, al entendimiento de que esto me causa un gran daño, de que esto me trae problemas no solamente de salud, sino a nivel de mis circunstancias de vida, de mi relación con mis semejantes, y veo todas las consecuencias que esto me va ocasionando, voy cambiando mi forma de pensar, y entre más profundo cambie mi forma de pensar, obviamente esto es progresivo, no se hace de un momento a otro, pero es posible irlo haciendo, nos vamos elevando a otro nivel del ser superior. Esto es un cambio didáctico y no solamente, como ustedes están viendo, compañeros que nos ven y escuchan, no es un cambio de forma el que propone la gnosis, es un cambio radical de fondo para que por sí solas se vayan cambiando nuestras circunstancias de vida. Muchas veces hacemos un esfuerzo muy grande por cambiar afuera, por aparentar en ocasiones, por modificar una circunstancia que nos molesta afuera y no nos damos cuenta que el cambio debe ser interior, un cambio de tipo psicológico. Pero para ello se necesitan herramientas de autoconocimiento, prácticas que debemos aprender a realizar correctamente. Más adelante ya no nos conformaríamos solo con el cambio en una manera de actuar, de pensar, sino que pasamos un cambio en una forma de sentir, que es cuando ya allí se involucra la parte de los sentimientos, una parte más conscientiva de la esencia, de la comprensión profunda del por qué no tener este vicio, esta mala costumbre, este yo o una cabeza de legión ya en grados más elevados. Vuelvo y repito, ¿cuáles son esas cabezas de legión y por qué le llamamos cabeza? Porque la cabeza es la que manda las órdenes en un cuerpo y alegóricamente la pereza, el orgullo, la codicia, la ira, la lujuria, la gula, la envidia, son 7 cabezas de legión que maquinan y que tienen un gran porcentaje de conciencia embotellado y que ordenan a distintos y múltiples yoes como hemos venido viendo. Entonces, ese cambio en la manera de sentir ya incluye más meditación profunda, más prácticas de devoción, de oración a la Divina Madre, como hemos venido viendo, que es la única que nos puede proveer de eso que se llama una profunda comprensión creadora y un cambio en la manera de sentir, de justamente, valga la redundancia, sentir en nosotros mismos la necesidad de un cambio radical en la vida. Sentir en nosotros mismos el hecho de que no podemos seguir como estamos. No porque alguien lo diga o lo deje de decir o alguien se dé cuenta o no de nuestra condición interior, porque a fin de cuentas a quien nos tenemos que rendir esas mismas cuentas o explicaciones es ante nosotros mismos, ante nuestro propio ser. Entonces, cuando comprendemos de que ese yo, esa manía, ese vicio, ese defecto, a la persona que más le causa daño es a nosotros mismos, tras profundas reflexiones y meditaciones, y encontramos las consecuencias nefastas que nos causa tener este yo a través del tiempo, porque es un estudio que se debe ir realizando a través del tiempo. Entonces empezamos ya a elevar tanto un nivel del ser que estos mismos yoes se desploman. ¿Por qué? Porque ya hay una comprensión profunda y creadora de los mismos. Ya no nos pueden engañar en las circunstancias del diario vivir. Y eso es a lo que debemos llegar. Cuando ya se vayan descubriendo, comprendiendo y eliminando los distintos yoes psicológicos, que es la muerte del ego, cuando vayamos creando los cuerpos superiores existenciales del ser, que lo vamos a ver en la clase 19, ese sabio uso de nuestras energías sexuales, y cuando dediquemos nuestra vida al sacrificio por nuestros semejantes, habremos hecho una gran obra. Dios habrá hecho una gran obra en nosotros y podríamos llegar a esa autorrealización íntima del ser y más allá la liberación final, pero estos son pues obviamente palabras muy mayores, pero son escalas en esos niveles del ser. Entonces lo que la gnosis plantea es un cambio radical de fondo tras el conocimiento psicológico interior de cada uno de nosotros. Continuamos. Sí, es lo que hemos estado viendo en esto de la escalera maravillosa
Todos sabemos de que una escalera tiene una línea o un soporte horizontal y se asciende por la vertical para pasar a otra horizontal. Esto es algo muy interesante y lo habíamos visto en la clase número 8, perdón, donde veíamos que no podíamos avanzar en el camino si no nos sustentamos en la vida. Todo mundo tiene que vivir, todo mundo tiene circunstancias de la vida y necesitamos aprovecharlas para elevar un nivel del ser. Una persona comúnmente rechaza o no quiere aceptar cierta circunstancia de la vida por temor a encontrarse con su propia realidad. En el fondo como que le huimos a esa propia realidad, no queremos enfrentarla, pero esos eventos de la vida son el gimnasio psicológico que si queremos nos va a permitir entrenarnos para ascender por esa vertical que son los niveles más elevados del ser. ¿Cómo ascender a niveles más elevados del ser? Ya lo hemos dicho. Necesitamos hacer un cambio en la forma de sentir principalmente, porque una persona cuando conoce estos estudios o quiere cambiar en su vida siente obviamente ese impulso que le da a su ser y se empieza a modificar una manera de actuar, una manera de pensar y también paulatinamente esa forma de sentir frente a cada defecto, frente a cada circunstancia de la vida. Bueno, tenemos varias prácticas aquí, como por ejemplo la observación. Como dice acá, es enfocar nuestra conciencia hacia nuestro comportamiento exterior y todo lo que nos rodea. O sea, es una práctica en la cual la conciencia necesita activarse a través de recuerdo de sí. O sea, nos sentimos a nosotros mismos en cualquier momento, en cualquier lugar, nos sentimos ser la esencia de un ser, que eso es en realidad lo que somos, pues no somos este cuerpo físico, y en ese momento empezamos a observar con nuestros ojos físicos, sin pensar. Acá no se nos está diciendo que tenemos que pensar, que reflexionar, que analizar en este momento, no. Sencillamente nosotros observamos de una forma muy detallada nuestro comportamiento físico, es decir, nuestra forma de mover, nuestra forma de caminar, nuestra forma de reír, nuestra forma de comportarnos exteriormente. Eso es observación y también todo lo que nos rodea. Necesitamos observarlo para empezar a ver justamente cuáles circunstancias son las que rodean nuestra vida y yo considero que ninguno está totalmente conforme o satisfecho o feliz de tener las circunstancias actuales. Puede ser que en algunas áreas sí, pero siempre se puede mejorar y obviamente para eso estamos aquí. La autoobservación ya es enfocar esa misma conciencia hacia adentro, analizar y observar en este caso qué es lo que pienso, qué es lo que siento, cuáles son mis instintos, mis apetencias, mis impulsos. Puede ser que nadie se dé cuenta, pero ante un evento que debo estar observando y al mismo tiempo autoobservándome, o sea, ver qué reacción psicológica causan los eventos externos de la vida en mi interior. ¿Mm? Entonces, en mi forma de pensar, qué pensamientos pasan por mi cabeza. En un momento dado que me dicen tonto, que me dicen una palabra desagradable o alguien tiene una reacción desagradable para conmigo. Recordemos que esto de la vida se tiene que convertir en un gimnasio psicológico. La vida en sí no es un fin, sino un medio, que es ese gimnasio, ese escenario de eventos que nos pueden permitir a nosotros conocernos profundamente, eliminar lo que nos sobra y adquirir lo que nos falta, que son esas virtudes o dones que estamos mencionando, porque detrás de cada defecto, por ejemplo, de la pereza, podemos conquistar la diligencia. Si trabajamos el orgullo, podemos conquistar la humildad. Si trabajamos y eliminamos la codicia, se desarrollará la generosidad. Si eliminamos la ira, se desarrollará la paciencia, la ciencia de la paz, el equilibrio. Si eliminamos la lujuria, aparecerá la castidad absoluta. Si eliminamos la gula, vendrá la temperancia. Si eliminamos la envidia, se desarrollará el amor por el bien ajeno. ¿Mm? Entonces necesitamos comprender que cada uno de estos defectos opaca
lo que son esas virtudes que se quieren hacer en nosotros, pero que no hay un espacio disponible, porque en este momento todo está ocupado en nuestro aspecto psicológico y necesitamos, vuelvo y repito, abrirle campo a través de ese trabajo interior para que se encarnen esas virtudes del alma en una persona. Entonces, de esa forma, la persona se va autoobservando en lo que piensa, en lo que siente, y eso le va dando un caudal de conocimiento, un rico caudal de conocimiento interior que le permite saber quién es en este momento y quién debe dejar de ser, justamente para que modificando esa parte interior se modifiquen las distintas circunstancias de vida. Acá hay una práctica muy interesante que nos dan los maestros de la Gnosis, y es aquel diario de notas, puede ser una libretita de esas pequeñas de bolsillo, y uno ante cada evento de la vida importante, o sea, donde se trate de manifestar un defecto, o nos veamos en una situación de desbalance emocional, etcétera, anotamos, sugerimos la hora, el evento y el yo que se está manifestando. Tenemos que permanecer alertas de momento a momento y apuntar esos yoes que más se manifiestan en el diario vivir a través de esta práctica. Nadie lo tiene que saber. Colocamos, por ejemplo, 8 de la mañana en la casa, desayuno, impaciencia. 10 de la mañana en el trabajo, jefe, orgullo. 3 de la tarde, transporte público, ira. Y llevar esto para el estudio retrospectivo que hemos enseñado en anteriores clases para poder determinar cuál es nuestro nivel del ser. ¿Qué sucede? Que el nivel del ser, inicialmente, para conocerlo, necesitamos de hacer un estudio de cuáles son esos yoes, volvemos a decir, que más se nos manifiestan en el diario vivir. Porque si hace 5 años se me está manifestando lo mismo defecto o el mismo defecto, hace 4 años igual, hace 3, hace 2, hace uno, ayer el mismo defecto, me están queriendo decir que debo empezar por ahí. Sin embargo, hay una dinámica, como decimos, y es empezar por vicios y malas costumbres, después por yoes y posteriormente por cabezas de legión o estos 7 pecados capitales, pero es un trabajo ya más profundo que realizamos los estudiantes de una segunda cámara del segundo nivel de las instituciones gnósticas. Como decimos, esta es una invitación, esta serie de videos para que nos acerquemos a los centros de estudios gnósticos a nivel mundial. Estamos establecidos en más de 32 países en el mundo, prácticamente en todos los países de Latinoamérica. Estamos en los Estados Unidos, Canadá, y se está abriendo la brecha de muchas sedes en Europa. Entonces podemos acercarnos a estos centros gnósticos y conocer las direcciones a través de las páginas que aparecen acá en la descripción abajo para que podamos participar y podamos evacuar de pronto preguntas con los instructores y demás, y nosotros entonces tener la opción también, si esa es nuestra decisión y cumplimos pues con los requisitos que nos exige la institución, que básicamente son la asistencia puntual a nuestros cursos y el hecho de manifestar pues un cambio radical en nuestra vida, que sabemos que se hace progresivamente, pero que ello nos va a llevar en los centros gnósticos a poder ser partícipes de un segundo nivel y ser miembro de nuestra ciencia y cultura gnóstica en cualquier centro a nivel mundial. Y de esa forma pues ayudarnos con orientaciones más precisas a otro nivel en lo que ya es la segunda cámara de nuestra institución. Continuamos. Bueno, hay otra práctica acá que nos ayuda a ir desarrollando esos sentimientos, esa concentración, eh, elevar esos niveles del ser, de conciencia, a través de unas prácticas esotéricas muy interesantes de concentración, como por ejemplo la concentración en la música clásica. Estar escuchando música clásica de pronto no de fondo, sino el hecho de escucharla eh, netamente a ella. O sea, sentarnos, cerrar nuestros ojos, relajarnos, respirar y escuchar
música clásica de los grandes clásicos como Mozart, como Bach, como Chopin, como Vivaldi, entre otros, a la música suave de ellos, porque hay una música un poquito eh, estridente o con ciertos instrumentos o ritmos que no nos benefician para esta práctica, donde debe ser una música suave, tranquila, concentrarnos allí toda nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro ser. Tiene que estar envuelto en esa música, tiene que estar inmersa en los bajos, en los graves, en los altos, en los instrumentos, en los cambios de ritmos que hay allí. Y de esa forma nosotros vamos a ir alimentando esa esencia, ya que la música clásica justamente es un alimento de la esencia. Y todo aquello que tenga que ver con la armonía, con la dulzura, con la nobleza, con la paz, eso nos beneficia mucho. También está esa práctica de concentrarse en un punto en la pared, que quizás hemos mencionado, quizás no, pero uno dibuja un punto, ojalá oscuro, en una pared clara de su cuarto, y con la luz de una vela o una luz muy tenue se concentra fijamente en ese punto y bueno, ver qué sucede. A veces empiezan a aparecer ciertas luminosidades, cierto tipo de estelas, de colores, bueno, fenómenos parasensoriales, y de esa forma pues va desarrollando una mejor concentración en el diario vivir, que le ayuda a estar más concentrado en su trabajo interior. Parece increíble, pero este tipo de ejercicios nos ayudan enormemente en eso, en concentrarnos también en nuestro corazón, en una práctica de relajación, llevar nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro ser allí al corazón. Nada tiene que existir más que ese sentimiento en el corazón o en el entrecejo, y todas estas cosas practicadas por 15, 20, 30 minutos. Bien amigos, por motivos de tiempo vamos a tener que dejarlo hasta acá, en espera de que poco, ojalá mucho se haya entendido de esta conferencia. Vamos a continuar en nuestra próxima misión con la lección número 10, el decálogo. Ya saben que pueden asistir a nuestras clases presenciales, o si no, pues por el momento pueden ir tomando estos cursos de la Gnosis a través de Gnosis Videos Canal. Se despide en este día Osvaldo Jimeno, instructor de la ciencia y la cultura gnóstica, y les agradecemos mucho por haber participado de esta conferencia, de esta plática que hemos tenido en este momento con ustedes. Muchísimas gracias y que pasen muy buen día. Hasta pronto.